Agradecer a la Asociación Argentina de Síndrome de Williams y la invitación, en particular a Daniela. Esperamos poder hacer nuestro aporte, felicitarlas porque han logrado por primera vez la sede de Neuquén y felicitarlas también porque generar estos espacios donde nos escuchemos y podamos compartir la tarea siempre son muy bienvenidos. Como una de mis fortalezas justamente no es la capacidad de síntesis, y sé que venimos todos después del almuerzo, voy a preferir hacer lectura de mi escrito. Quizás no es lo más empático, pero va a ser la forma de circunscribirme, si no me voy a tomar muchas variantes, porque quería invitarlos a que nos acerquemos a conversar acerca del apasionante mundo del lenguaje y la comunicación, y nos puede llevar a muchos lugares, así que voy a tomar mi escrito que fui preparando para esta invitación. Y tomaré, de acuerdo a nuestra experiencia como equipo interdisciplinar, solo algunos de los aspectos que están relacionados con la temática, y sería el diagnóstico, el desarrollo del lenguaje y cómo pensamos algunas estrategias y apoyaturas dentro del proceso terapéutico. De acuerdo a todas las ponencias de hoy a la mañana, ya tenemos mayor claridad vinculados a los indicadores que nos permitirían llegar al diagnóstico, arribar a un diagnóstico. Personalmente yo quisiera plantear qué nos ocurre a los profesionales y a los equipos cuando recibimos a un niño o a una niña sin que la voz médica haya ofrecido aún un diagnóstico diferencial. Y dado que sabemos que si no presenta una cardiopatía lo suficientemente expresiva, que entiendo de acuerdo a lo que escuchamos y a lo que vamos sabiendo por nuestras formaciones, el síntoma más relevante que nos permitiría llegar a un diagnóstico con mayor precocidad, quienes nos dedicamos a la habilitación y a la rehabilitación funcional nos encontramos con una demanda o una primera consulta devenida por los padres, que sitúan en general, en términos muy generales, un retraso psicomotor, un retraso en el lenguaje y cierta labilidad emocional. Escuchamos ya también hoy a la mañana en relación a estos aspectos al cual dieron relevancia el retraso psicomotor. Yo pondría en el mismo plano a estos tres aspectos. Y en nuestra experiencia y a lo largo de la práctica en estos años hemos recibido niños que ya contaban con el diagnóstico, otros que transitaban este proceso y otros a quienes hemos tenido que orientar y hacernos preguntas, revisar, reconsiderar criterios, diferentes criterios para coadyuvar al mismo. De modo tal que cuando nosotros observamos y acompañamos y evaluamos el desarrollo de los niños y las niñas, centralmente vamos a observar y nos vamos a preguntar acerca de tres tópicos que serían cómo se vincula con otros, en particular con las figuras significativas, cómo se relaciona con los objetos, juega, cómo juega, y acerca del desarrollo de la comunicación y del lenguaje, que formulado el interrogante sería cómo se comunica. Y miramos particularmente estos tres ejes porque atraviesan privilegiadamente el desarrollo armónico de cualquier niño y niña, entendiéndolo como el desarrollo subjetivo, lingüístico y cognitivo, mucho más allá del diagnóstico. Y es aquí, nuevamente, donde aparecen múltiples variantes, interrogantes y conceptos varios, más allá de los diferentes paradigmas donde nos posicionemos, ya sea por formación
o por especificidad profesional. Voy a tomar algunos aspectos, algunos conceptos, diría mejor, que devienen naturalmente de los tópicos o los ejes que mencionamos anteriormente. Niño, un niño en desarrollo, un sujeto en desarrollo, en el marco de vínculos amorosos que propician seguridad y confianza. Aquí van a encontrar algunos fragmentos, ¿vamos al anterior también? Algunos fragmentos de la teoría de apego de Bowling, muchos de ustedes lo conocerán, están fragmentadas y tomadas precariamente para también poder compartirlos con las mamás y los papás que son presentes. El jugar, entendido como un espacio vital en la infancia, como primera aproximación del niño a los objetos y a la exploración de los objetos, jugar en términos de aprender y aprender el mundo. Y comunicación y lenguaje, que aquí van a encontrar algunas definiciones que fui decidiendo como las más significativas, algún fragmento de Chomsky, Brunner, ahí algunas de las colegas pueden hacer aportes, donde si bien piensan y postulan el lenguaje desde diferentes lugares, coinciden centralmente en la idea principal de la importancia del lenguaje y de la comunicación centralmente en la vida de las personas. Y un tiempo más tarde, o quizás en este mismo tiempo, vamos a tener que pensarnos en la escuela y la escolaridad, y que más tarde vamos a hacer algunas referencias respecto a esto, y Mabel tomará en profundidad el tema de la inclusión educativa. Y también podemos pensar entonces cómo estos conceptos que brillan en la infancia, que están citados en esta ponencia, en una apretadísima síntesis, se interrelacionan y se piensan siempre en un proceso de tratamiento. En particular, quiero hacer mención al trabajo familiar y que preferiría definir como el trabajo con la familia, constituida como la matriz de construcciones conjuntas en pos de la calidad de vida de un niño y una niña. Vamos a retomar el desarrollo del lenguaje. En niños con síndrome de Williams me es muy grato saber, a partir de estar releyendo y leyendo las nuevas investigaciones a partir de esta invitación justamente, que confirman que los niños y las niñas, los jóvenes y los adultos con síndrome de Williams presentan una marcada heterogeneidad en el desempeño en general y en particular en lo referido al lenguaje, con áreas de significativa fortaleza y otras que revisten dificultades, llevándonos entonces a un campo de exploraciones constante para relevar aquellos aspectos del desarrollo potenciales que favorecerán a modo de apoyaturas, algunas veces, otras a modo de compensaciones y otras como alternativas para la construcción de tramas que posibiliten un desarrollo armónico. Es interesante e inquietante el atravesamiento de la heterogeneidad que nos impone, en mi opinión, un transitar abierto y orientado a posibilidades. Y respecto del lenguaje, este diagnóstico abre debate por sus competencias lingüísticas. Y aquí nos vamos a detener un momento para sintéticamente recordar y aclarar algunas nociones y luego referirlas más específicamente. Ahí vamos a ir a la perspectiva del lenguaje, si retomamos una de las primeras imágenes cuando veíamos los ejes, volvemos a la otra del desarrollo, los ejes en los que mirábamos en el desarrollo de un niño, uno central era cómo se comunica. Y ahí no me gustaría dejar de señalar, en general, porque como ya vimos de alguna manera celebrado por mí nuevamente, la heterogeneidad nos connota
que en las primeras etapas del desarrollo, en general, podríamos decir en los primeros 4 años de vida, se evidencia un retraso en el lenguaje que posteriormente será una de sus grandes fortalezas. Y entonces los convoco a pensar nuevamente en el concepto de comunicación y también en esa fotocopia, vamos para atrás, en esa fotocopia doble faz que nos ofrece el lenguaje expresivo comprensivo. Este último, el comprensivo, en el que subyace, en mi opinión, que los niños siempre comprenden, aunque la palabra aún no esté presente. Y es por ello, pasando la siguiente, la otra, ahí, que contacto visual, atención compartida, alternancias, turnos, gestualidad, intención comunicativa, hacen y son comunicación, abonada y enriquecida y sostenida por vínculos que atribuyen lenguaje, que prestan voz, que prestan palabra y arman subjetividad. Pensemos entonces que en la ausencia o en la no presencia todavía del lenguaje expresivo, es decir, en la ausencia o en no presencia aún de la palabra, tenemos muchos recursos para brindar. En primer lugar, la escucha y la sensibilidad ante elementos no verbales tan contundentes como la palabra misma. Una mirada, un gesto de ímpetu, un gesto indicativo, un gesto simbólico, referencial o un esbozo o aproximación de palabra, y acompañadas y favorecidas a partir de múltiples recursos alternativos. Ahí vamos a tomar algunos: iconos, fotos, dibujos, señas, palabra escrita, recursos musicales en particular para niños con este diagnóstico que nos ayudarán a la estimulación del lenguaje y posteriormente también nos darán una mano en el acceso a la adquisición de la lectoescritura. Ahora les decía que tratando de armar cierta matriz para que hablemos del lenguaje, iba a referir más específicamente algunos conceptos respecto del lenguaje y decidí tomar los niveles que están ahí muy sucintamente explicados para que sean una información accesible a todos, y vamos a tomar el primer nivel, el nivel fonológico, y en donde encontramos que es el nivel que menores dificultades reviste. Se observan fallas articulatorias, hay inversiones, sustituciones, pueden presentarse en forma sistemática, pero que no afectan la fluidez y la inteligibilidad del lenguaje, aunque hay en niños que este aspecto se ve más comprometido. Ahí me gustaría pensar respecto de este nivel en la consulta odontopediátrica temprana. Si recordamos, de acuerdo a la ponencia de Silvia, que funciones tales como la respiración, la deglución y la masticación formarán engramas para el lenguaje, y si pensamos en las particularidades típicas y las características faciales descritas en este síndrome y las que nos aportó Silvia respecto a los respiradores bucales, cobra relevancia el trabajo conjunto con la odontopediatría, pensando de forma dinámica las necesidades específicas de cada niño. Bueno, ahí fue excelente la explicación de Silvia, con quien tenemos el gusto de compartir la tarea. Y asimismo no dejaría de tener en cuenta para este mismo aspecto, o este mismo nivel del lenguaje, los controles audiológicos y
problemáticos exactamente por los mismos motivos. Si bien en la mayoría de los niños con síndrome de Williams se considera, y ya lo escuchamos hoy de la mano del neurólogo y de otras ponencias de los médicos, se considera que la conducta auditiva y la memoria auditiva son otras de sus fortalezas, no debemos dejar de tener en cuenta las probables patologías de deglución y las probables patologías de oído, con las diferentes consecuencias. Para el segundo nivel, el morfosintáctico, también descrito allí sintéticamente, se encuentra también levemente afectado en la mayoría, ya hablamos de las generalidades para después ubicarnos en la peculiaridad, en la singularidad de cada niño, aunque no interfiere en las notables competencias expresivas. Y por último vamos a tocar el aspecto semántico y el aspecto pragmático, tomando el semántico que nos remite a las posibilidades comprensivas y que puede conllevarnos a los profesionales a cierta ambigüedad en detectar la dificultad, dado que la riqueza en el vocabulario, el variado y nutrido almacén lexical y el uso peculiar de determinados vocablos e indiscutiblemente la cintura social hace que pueda confundirnos y no podamos tener claridad acerca de este aspecto de este nivel de lenguaje. Dicho aspecto sin dejar de relacionarlo con el compromiso cognitivo hace que debamos ofrecer recursos múltiples de apoyaturas orientados a propiciar y a favorecer el acceso a campos semánticos de mayor complejidad o de mayor abstracción, siendo necesario mantener recursos concretos para el acceso a la información y para el uso del lenguaje con sentido comunicativo, franco y genuino. Por último, como dijimos, el nivel pragmático, en el cual las dificultades pueden presentarse e interferir en la interacción con otros, opacando las interrelaciones personales, que también sabemos, con algunos de los cuidados que mencionaba el doctor, que es una de sus fortalezas. Sin duda es necesario volver a la singularidad de cada sujeto y pueden verse afectados todos los niveles. Aquí es donde les decía que las últimas investigaciones discuten mucho acerca de esto, que cuanto antes se pensaba comparado a este síndrome con otros, que aquí no había dificultades, que el lenguaje era un campo de pura fortaleza. Hoy esto se discute y se ponen de relevancia determinadas dificultades en los determinados niveles, con diferente compromiso en cada niño y diferente compromiso en los diferentes niveles. Entonces, si volvemos a la singularidad, nos embarcamos en el estilo propio de comunicación de cada niño y en el estilo propio de aprender de cada niño, y vamos a ir haciendo arquitectura acerca de esas necesidades específicas. Para finalizar, pensarnos cómo todos estos desarrollos, aprendizajes, adquisiciones que están presentados en una forma sesgada y sintética por tener que circunscribirnos a una sola temática, y de acuerdo a nuestra mirada, en la vida de un niño se presentan con un dinamismo que definitivamente excluye formas estancas de evaluación, de ofertas de recursos y estrategias, y nos impone un trabajo conjunto con la familia y espacios sociales de inclusión secundaria, otorgándole un lugar a la escuela, a la escolaridad, pensada como procesos de aprendizaje y atendiendo aspectos subjetivos, cognitivos y psicosociales. Y destacándose el concepto de la escuela. ¿Se puede? ¿Ahorita más arriba? ¿Cambia? No, bueno,
ofrecimiento de matrices infantiles, pensar a la escuela ofreciendo matrices infantiles sostenedoras y propiciadoras del aprender. Aquí vamos a entrar entonces primero a vos, Catalina, y después va a ir Mabel hablando de inclusión educativa, que ahí seguramente habrá montones de opiniones y aportes. Y yo quería terminar con una frase, a ver si la encontramos, con una frase que reseña, ¿no? Y no quería dejar de compartirla con ustedes, en particular por el compromiso que debemos tener quienes estamos en torno a la niñez y fundamentalmente propiciar a partir de vínculos seguros la comunicación, el jugar, la curiosidad, la exploración, y ahí hay un error, no decir, sino fortaleciendo la autenticidad. Quienes nos dedicamos a acompañar a niños en procesos terapéuticos en general muy largos, siempre tenemos que cuidar justamente el no agujerear o no perforar la autenticidad de un niño y volvernos todo el tiempo a nuestro compromiso